buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3, los proyectistas de la materia de resistencia de materiales 1. Estaremos aquí reunidos para hacerle una entrevista al ingeniero Víctor Nicolás. Nos gustaría saber de un principio, primero, una pequeña biografía suya sobre qué cosas desempeña y así, la carrera. Bueno, buenas tardes. Yo me dedico a lo que es el diseño y el análisis de estructuras. Empecé hace 5 años diseñando estructuras de mampostería y pequeñas viviendas. Luego de ahí trabajé diseñando los salones que están en el MIREX, o sea, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También diseñé unos parqueos, un edificio. Colaboré en todos esos diseños, que eran 6 edificaciones, en un periodo de 6 meses. Luego de ahí trabajé en una empresa que se llama Epsalab, ingenieros consultores, trabajando en el departamento de estructuras directamente. Y luego de ahí, ahora mismo me encuentro trabajando en el Ministerio de Educación. Lo que hago es visitar las escuelas, inspeccionar el estado en el que se encuentran y elaborar informes de índole estructural. Si hay que hacer reforzamiento, recomendar el reforzamiento. Si hay que hacer algún análisis, recomendar el análisis. Y cualquier otro tipo de necesidades que se planteen, si hace falta diseñar una escuela, la puedo diseñar también. O sea, lo que haga falta. También, por otra parte, me desempeño en el diseño de estructura de forma independiente. O sea, que si necesitan que haga un diseño estructural, pues ya tienen mi contacto y se ponen de acuerdo conmigo y arrancamos. Muy bien, muchas Ay, gracias. excelente. Entonces, de inmediato procederíamos a hacer la entrevista. Vamos a hacer alrededor de 8 preguntas sobre la asignatura ya sería la obra y así. Entonces, la primera, ¿cuáles serían las condiciones que debemos tomar al momento de nosotros crear un diseño? Bueno, en primer lugar, ustedes necesitan tener unos planos arquitectónicos. Luego de tener unos planos arquitectónicos o una geometría definida, se necesita también tener un estudio de suelos. Esas son, digamos, las dos principales partes que se necesitan para elaborar un diseño estructural. Luego de ahí se procede a elaborar una configuración estructural y con ello luego se procede a hacer un diseño estructural. Y con eso respondo su pregunta completamente. ¿O tienen dudas o todavía le quedan dudas? Estructural. No, está muy bien, gracias, muchas gracias. Ahora que proceda mi compañera Aris Levy a hacer su... Hola, mi pregunta es, ¿qué tan importante es tener un buen diseño a la hora de construir? Bueno, si uno tiene un buen diseño a la hora de construir, ya de entrada eso le facilita mucho el proceso constructivo. ¿Por qué? Porque digamos que toda la parte constructiva depende de un diseño estructural bien elaborado. Si el diseño tiene errores o presenta problemas, cuando ustedes vayan a proceder a construirlo, van a tener problemas en ejecutar ese diseño, porque el diseño ya de entrada viene con fallos. Por otra parte, para hacer el presupuesto también le presentaría inconvenientes, porque antes de construir y elaborar un presupuesto, ustedes no tendrían, digamos, la totalidad de la parte estructural cubierta, y eso le ocasionaría o pérdida o un sobrecosto digamos, de la parte estructural. Perfecto, gracias.
Ahora procedemos con el compañero Sandy para que haga su pregunta. Buenas, ingeniero. Mi pregunta sería la siguiente. A la hora de supervisar un proyecto estructural, ¿cuáles son las características más importantes a observar? Mira, de entrada lo primero que se hace es que se visualiza que todo lo que está en los planos estructurales se está ejecutando correctamente en obra. Es decir, especificaciones de materiales, con especificaciones de materiales me refiero a la propiedad de los materiales. Si yo voy a una obra que me dice que el concreto tiene que vaciar de 280 o 240 o 350, a la hora de hacer un vaciado yo tengo que ver que el conduce presente en los camiones que vayan a vaciar tengan esa especificación. Lo otro es la barra de acero, necesitan tener una especificación que por lo general son esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, y eso hay que verificarlo también en obra cuando llegan los atados de varilla. Por otra parte, que es, digamos, ya lo que requiere el esfuerzo y el sacrificio, es que si uno tiene, por ejemplo, una columna que dice que es de 30 por 30 y 8 varillas de 3/4, hay que ver exactamente que eso se esté ejecutando con esas dimensiones de 30 centímetros por 30 centímetros, que sea cuadrada, que tenga esa forma, que tenga el recubrimiento necesario, que le estén colocando los calzos para el recubrimiento, que la varilla estén colocadas de esa forma. Y luego si el acero son estribos de 3/8 a 20 y a 10, pues revisar eso. Y lo mismo con todos los elementos estructurales, ya sean losas, sean vigas, sean zapatas. Diga. Hay que verificar bien el acero y las dimensiones que poseen. Eso es lo más básico, lo más esencial y lo más necesario de elaborar en campo. Ahora va a proceder a hacer su pregunta el compañero Adrián. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas Mi tardes. pregunta es la siguiente. ¿De qué dependerá el tamaño de las secciones transversales de las vigas o columnas en una edificación cualquiera? Mira, todo va a depender del uso que se le vaya a dar a la estructura. A partir del uso ya uno tiene unas cargas y a partir de esas cargas es que se calculan, digamos, los elementos estructurales. ¿Qué sucede? Que hay cargas vivas, cargas muertas y cargas ambientales. Entonces, en función digamos, a las combinaciones de esas cargas, se van a cuantificar las dimensiones de los elementos estructurales. Por otra parte, también se tiene que, va a depender también, por ejemplo, las zapatas, del tipo de suelo que haya en esa zapata. Y otra característica es que a partir del tipo de suelo es que se determinan las cargas sísmicas, y en función de la carga sísmica, pues también van a haber una cuota en cuanto digamos, el dimensionamiento de las secciones de los elementos estructurales, ya sean vigas, columnas y losas. Ok, quedó bien claro la pregunta. Muchas gracias. Bien, entonces ahora sigue el compañero Joel con su pregunta. Muy buenas tardes, ingeniero. La pregunta que tengo es la siguiente. A la hora de diseñar una columna o viga, ¿qué es lo más importante? ¿Que el acero sea de mayor sección transversal o que el acero sea de mayor calidad y una menor sección transversal? Que sea de mayor calidad y una menor sección transversal. Bueno, mira, todo va a depender digamos, de la dimensión o la longitud del elemento. Y también, digamos, del criterio del diseñador, porque yo no hago nada con decir, bueno, por ejemplo, yo tengo una columna de 20 por 20, pero eso requiere 4 centímetros cuadrados de acero mínimo. Pues yo le voy a poner una varilla de 1 pulgada en el medio y ya. O sea, eso no tiene un sentido. Yo entiendo que ni la una ni la otra. Todo va a depender de qué tipo de elemento sea y cuál sea el uso que se le vaya a dar. Y además de eso,
la dimensión que tiene, o sea, los vanos que tiene. ¿Me está entendiendo o Sí, sí. un poco más de explicación? Por ejemplo, tampoco tendría sentido que si yo tengo una viga de 15 metros, armarla con viga de 3/8, ¿me entiendes? Porque voy a tener que usar unos paquetes de varilla de 3/8 muy grandes, posiblemente. Y eso como que carece de sentido. O sea, para esa parte Tengo que debería tener una armarlo relación. obligatoriamente con varilla de una, ¿me entiendes? Longitudinalmente, a flexión. No, por eso le digo que ni una ni la otra. O sea, lo recomendable es que si el elemento tiene una dimensión muy grande y le está demandando una cantidad de acero grande, pues obviamente las barras tienen que ser las barras de dimensiones más grandes. Ahora, si el elemento es un elemento común, pequeño, una vivienda, por ejemplo, una columna de 2,80 m de altura y es de 20 por 20, pues la idea es que tenga varillas de media. No, ni tampoco colocarle varilla de 3/4, de 1 pulgada. O sea, eso sería como una exageración. Entiendo. Sería un gasto innecesario también. Exacto. Y no es algo como congruente, o sea, no tendría sentido. Si yo veo en un plano un muro, por ejemplo, con 4 niveles, digamos, que va a tener ese muro, y yo lo veo armado con unos estribos de 1 pulgada, yo digo, bueno, aquí hay un error. ¿Me entiendes? O si lo veo y dice estribo de 1 pulgada a 30 centímetros, digo, no, aquí esto tiene que ser un error. Ok, Ok. perfecto. Bueno, Gracias. muy bien. Entonces, ahora que haga su pregunta el compañero Amado. Saludos, ingeniero Víctor. Gracias por permitirnos este momento. Mi pregunta es, ¿qué importancia ha tenido el diseño estructural en República Dominicana, tomando en cuenta las exigencias que se hacen para los estudios de suelo y los estudios de vulnerabilidad cuando se cree que hay una falla? Gracias, Víctor. Bueno, miren, nosotros es importante tener en cuenta que vivimos en una zona de mediana y alta sismicidad. Toda la isla está considerada de esa forma. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto? Que es muy probable que surjan eventos sísmicos a lo largo de todos los años que hay y que vienen. Por ende, elaborar un estudio de vulnerabilidad significa que si existe una edificación que no cumple con los criterios de diseño actualizados, es decir, actuales hoy en día desde el 2011, vigente desde el 2011, eso implica que nosotros tenemos que analizar esa estructura, hacerle ensayos, ya sea de tomar muestras del hormigón, revisar las fundaciones, elaborando calicatas, y tomar muestras del dimensionamiento del acero con equipos de tomografía por medio de Ferroscan. ¿Qué se hace con todo eso? Con todo eso se hace un análisis, se hace un modelo y se busca cumplir, o sea, se busca elaborar un proceso para el cual la estructura que ya está construida tenga, digamos, un análisis con un sismo para el cual no fue diseñada. Y lo más seguro es que esa estructura no cumpla esas consideraciones de diseño porque ella no fue diseñada para esas. Y lo que se busca es establecer un refuerzo lo más económico posible y que además de eso pueda ser llevado a cabo, o sea, sea constructivo. Esa es una de las importancias de la elaboración de los estudios de vulnerabilidad. Lo otro es que me parece que me preguntó qué importancia tiene el diseño estructural en el país. Sí, tomando en cuenta también el estudio de suelo previo a la construcción. Bueno, tomando en cuenta el estudio de suelo es que uno puede predimensionar y diseñar perfectamente
las zapatas. Aparte de eso, que como les mencioné antes, la carga sísmica depende del tipo de suelo. Si no tenemos estudio de suelo, no vamos a inventar, entre comillas, o vamos a asumir una tipología de suelo que quizá no es la correcta y podemos estar o sobrediseñando o subdiseñando la estructura, lo cual no es favorable. Esto incurriría en problemas de costos, es decir, podríamos estar haciendo una estructura más costosa y que quizás su comportamiento no sea el más adecuado en cuanto a al emplazamiento geográfico donde se ha construido. Ok, gracias, ingeniero Víctor. Ok, muy bien. Entonces, ahora haría su pregunta el compañero Yeiel. Buenas, ingeniero. O sea, mi pregunta es, o sea, ¿qué beneficios nos ofrecen las losas aligeradas? Bien, mira, con las losas aligeradas podemos obtener en grandes dimensiones losas de un menor peso. Con esto podemos reducir costos porque la estructura va a pesar menos, es decir, las losas van a pesar menos, por ende las vigas, las columnas y las zapatas van a tener van a meritar menos cantidad de acero y posiblemente un hormigón más económico o menos cantidad de hormigón. Eso por un lado. Por otro lado, bajo solicitaciones sísmicas, si la estructura es más ligera, tenemos un menor cortante basal, por tanto, digamos que el diseño sísmico se ve optimizado. Ok, muchas gracias. Siempre. Muy bien. Y por último, ya sería la pregunta del compañero Mesón. Mi pregunta está cerca de la que te preguntó un compañero ahí. Y dice, ¿y cuándo es necesario un estudio de vulnerabilidad en una construcción o en una escuela? ¿Y en qué consiste? Bien. Siempre y cuando una edificación sea construida sin obtener los permisos o licencia de construcción ante el Ministerio de Obras Públicas, es necesario, por ley, elaborar un estudio de vulnerabilidad para que esa licencia que ya está, perdón, que esa estructura que ya está construida, se le pueda obtener una licencia de construcción. Por otra parte, todas las estructuras que ya hayan sido construidas y presenten o no presenten algún tipo de grieta o desperfecto, antes de que haya sido, digamos, entrado en vigencia, o sea, antes de que haya entrado en vigencia el código R001, es necesario elaborar un estudio de vulnerabilidad. O sea, que si una edificación se construyó antes del 2011, sin considerar ese código, es necesario hacerle un estudio de vulnerabilidad para conocer cuál es la capacidad a carga lateral o bajo condiciones sísmicas que posee esa estructura. Ingeniero, y si la edificación se construyó antes de 2011 y se está utilizando, por ejemplo, digamos una escuela que se haya construido en el 2005 y se está utilizando, Ajá. ¿qué sucede en ese caso? ¿Ya a esa escuela se le ha hecho el procedimiento de vulnerabilidad o alguna puede ser ya? que no lo tenga? Si no lo tiene, hay que hacérselo. Ok, ya eso sería encargado de obra pública, los supervisores que se encargarían de eso, saber cuáles escuelas tienen esos estudios de vulnerabilidad. Bueno, entre el Ministerio de Educación y el de Obras Públicas tienen conocimiento de cuáles tienen o no tienen estudio de vulnerabilidad para las escuelas, por ejemplo. Y si es para cualquier otro tipo de edificación, solamente el Ministerio de Obras Públicas. O, Okay. digamos, el dueño de las edificaciones. Ok, muchas gracias. Siempre. Ok, entonces ya esas eran las últimas preguntas que le teníamos.
Le agradecemos mucho que nos ayudara, se prestara su tiempo para responder nuestras preguntas. La información que nos proporcionó va a ser de mucha utilidad y muchísimas gracias. Está bien. Siempre, cualquier otra duda que tengan, me dejan saber, me escriben o le hacen la pregunta a Mesón y que Mesón me pregunte a mí como gusten. Muchas gracias, ingeniero, por prestarse a nosotros, que somos estudiantes. Muchas gracias. Rumbo a volvernos profesionales, que nos brinde esa ayuda. Muchas gracias. Está bien, para adelante siempre, que sigan así. Entonces, bien, ya pues procedemos a terminar. Entonces, que tenga feliz resto del día y muchísimas gracias.